Aquí comienza Tiene Sentido, con la conducción de Susana Reynoso. Un programa para acompañarte con voces diversas y buena música. Hola, ¿cómo están? Buen sábado. De nuevo aquí acompañándolos desde Radio UBA con esta propuesta en la que queremos establecer un puente y un lugar de encuentro con ustedes, allí donde quiera que estén, porque también nos pueden escuchar por internet. Después les vamos a dar la dirección para que se conecten y de cualquier parte del mundo. No necesitas estar en Buenos Aires. También nos podés escuchar por los teléfonos móviles. Con tanta tecnología hoy, ¿cómo no estar comunicados? Hoy tenemos dos invitados muy particulares. Vamos a empezar con el arte, porque el arte es contemporáneo sobre todo. Es algo que todavía nos sigue dando un poco de pudor ir a ver. Siempre tenemos como temor de no comprenderlo. Pero bueno, el arte es sentir también, ¿no? Y además de ser una forma de comunicación, es una forma de búsqueda. Así que nuestro primer invitado es Daniel Romano. ¿Cómo estás, Daniel? Qué gusto recibirte aquí. Gracias. Es muy raro venir a hablar de arte por radio, pero muchas gracias por la invitación. Claro, porque como el arte es muy visual, uno siempre imagina, bueno, para tele da mejor, uno pone paños de imágenes, pero nosotros también tenemos página de Facebook, así que vamos a subir después algunas de tus imágenes, si nos permitís, ¿no? Muy bien. Después no nos reclames el copyright. Acá queda aclarado que las imágenes que subamos tienen la autorización del artista. Bueno, Daniel es artista plástico, nació en Buenos Aires, no vamos a decir la edad, porque la edad no es un criterio, como decía Marguerite Yourcenar. Dibuja desde toda su vida, desde que era muy chiquito. Tiene una página web que después le vamos a dar para que usted pueda sumergirse en su obra, porque además hace fotografía artística y es muy, muy buena. Como nos pasa muchas veces en la vida, empezó estudiando Derecho y de pronto descubrió el diseño. Pero también es cierto que dibujaba desde muy chiquito y que el dibujo siempre le tiró y tuvo maestras de las que nos va a hablar ahora. Pero lo primero es empezar preguntándole ¿por qué el arte? ¿Por qué no eligió otra disciplina que tuviera que ver con la literatura, el teatro, la danza, la música? ¿Qué siente él que puede encontrar a través del arte? Yo creo que el arte es todo eso que nombrás. Cuando yo empiezo a dibujar de chico, empiezo a dibujar porque era como una necesidad. Yo vivía en un pueblo, en Mar de Ajó, viví muchos años allí, y el clima, los amigos que se quedaban en su casa, el colegio que estaba lejos, era una manera de estar haciendo y divirtiéndome. Después empecé a tomar clases en un colegio a la noche y me di cuenta que era un lugar donde a mí me interesaba estar. Fuera en el colegio, fuera en mi casa, pero dibujando era una manera de estar conmigo. Y con los años, yo después empecé a estudiar abogacía y me vine a Buenos Aires nuevamente. Con los años me di cuenta que ese lugar que había perdido, que había dejado de dibujar, era un lugar que a mí me interesaba volver. Entonces lo relacioné con el diseño y fue mi manera de vivir durante muchos años. Ahora, leyendo un poco las distintas críticas que excelentes curadores como Rodrigo Alonso o críticos de arte como Daniel Molina o el mismo Julio Sánchez, que es muy respetable en la materia, expresan sobre tu obra, hay mucho de relaciones interpersonales que a vos te interesa explorar, ¿no? Sí. Y eso no es muy común, ¿no? Por lo menos no parece tan común en el arte contemporáneo, ¿no? A mí me interesa sumergirme en las relaciones interpersonales porque es básicamente uno de mis temas personales con quienes yo estoy, digamos. Me interesa ver esta cosa asociativa que tenemos los humanos. Es muy difícil hacer arte solo, es muy difícil vivir solo. Entonces, esta cosa de somos quienes nos rodean también, en esos vínculos yo encuentro que hay mucho para decir.
en varios de mis proyectos yo trabajo básicamente con gente. Sobre todo en la fotografía, bueno, en realidad también en la pintura. En la pintura yo empecé haciendo algunos retratos. Sí. Y el último trabajo, que se llamó Hunt, que Sí. se llama Hunt porque todavía Sí. sigue, es un trabajo básicamente sobre la relación con el otro y con el deseo. Ajá. Cuando yo hice mi proyecto anterior, que fue el proyecto PAR, que es un proyecto fotográfico, PAR es básicamente una manera de reflejar esa mímesis que hay con el de al lado, con el que nos acompaña en la vida. Sí, yo estuve leyendo allí la crítica que hizo Rodrigo Alonso y cuando él mencionó lo de Daniel Arbus, lo de Diana Arbus, yo dije, claro, es esto, ¿no? Sí. Hay como, no sé si es una fuente en la que abre vas, hay que para contarle a los oyentes, Diana Arbus ha hecho unas fotos realmente muy impactantes y son siempre pares. Y tu libro se llama Par y esa muestra se llamó Par. ¿Y qué había que demostrar ahí? Mira, ¿O qué querías vos no demostrar? empezó como no es una tesis ni es una comprobación de nada. El trabajo que yo hice, que fue un trabajo de campo de muchos años, fue un trabajo casi de 5 años, en muchos viajes y en muchos lugares muy diversos, lo que se comprobó, que no fue mi intención, fue darnos cuenta, o darme cuenta primero, que es algo que nos funciona a los humanos, estemos en Pekín, en Vancouver, en Buenos Aires o en Catamarca. Hay un otro al lado nuestro, que hay un momento en donde se produce como una mimesis, donde somos como juncos en el agua. Los juncos en el agua, y acá en Tigre, donde yo viví muchos años, es algo que uno puede apreciar. Se mueven juntos, aún sin tocarse. El agua los mueve, Qué van y lindo vienen. eso, qué Van y interesante. vienen en una imagen que de alguna manera me sintetizaba Par. Somos eso, somos una manera de movernos, somos una manera de ayudarnos, de construir, de asociarnos, para potenciarnos de alguna manera. Claro, claro. Básicamente mi interés es... O por lo menos eso debería ser en la realidad, Sí, ¿no? es un ojalá. Es un ojalá. Digamos que, bueno, Daniel tiene un libro de este trabajo de investigación artística que ha hecho que se llama Par. En la portada hay una pareja mayor, los dos tienen un mismo gorrito, van caminando a la par, pero tan a la par que mueven la misma pierna hacia adelante, que suspenden la misma pierna hacia atrás. Y uno ha visto infinidad de veces esto, pero no ha reparado de manera tan detallista, ¿no? Ahora, vos mencionás algo sobre estar con otros, movernos como juncos, y la imagen de Buenos Aires, que es un poco como ese personaje que rebota todo el tiempo en este programa, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se puede conseguir esa mímesis o esa mimesis en Buenos Aires, que es una ciudad donde cada uno va para su lado? Funciona. Yo me siento con la cámara y me dispongo a recibirlos y aparecen. Funciona más allá de lo que uno piense. Yo me pongo en la puerta de un chino o me pongo en la puerta de un shopping, es muy fácil porque van y vienen todo el tiempo. En donde sea, funciona. A los 3 minutos, si aguzás el ojo, inmediatamente aparecen. Funcionan, somos así. Ahora, es interesante porque somos así, pero en la comunicación interpersonal, verbal, es todo lo contrario, es decir, parecemos estar mucho más distantes y en contradicción y en tensión que en paralelo, ¿no? Sí, pero hay que ver lo que uno dice y en realidad hay que ver lo que uno hace también. Yo creo que esta cosa de... Somos asociativos básicamente, aún en el campo somos asociativos, más allá de la ciudad. En la ciudad podemos estar solos, pero siempre hay un otro que nos chequea, que nos refleja, siempre hay un otro. Y a mí me interesó encontrar en los distintos lugares donde estuve si había alguna diferencia y la verdad que no la encontré. Somos iguales. Y estuve en China, estuve en Estambul, estuve en Vancouver, estuve en muchos lugares muy distintos y muy distantes donde podría pensarse que no se han influido culturalmente y es algo que es innato a nosotros. Nos movemos al lado del otro en algún momento hasta con un mismo ritmo. Sí, sí. En esta etapa del libro, justamente Sí. por eso es tapa,
porque esa tapa resume ese ritmo. Ahora, en China te habrá costado un montón, porque yo he estado en China y son como miles de millones que caminan. Es fabuloso y tengo que volver. ¿Sí? Sí. Ay, qué diferentes que somos. Yo no quiero volver más porque me abrumó mucho la cantidad de gente, pero sí, es una experiencia, bueno, que cuando se puede vivir hay que vivirla, Sí. ¿no? Te quiero hacer una pregunta sobre tus influencias, pero a lo mejor vamos a la música, nos distendemos un rato y seguimos charlando y después me contestas, porque vos tuviste maestros con los que fuiste aprendiendo, haciendo distintas cosas. Pero cuando te ves reflejado en otros artistas contemporáneos, ¿cuáles elegís? Yo encontré alguna referencia, pero no voy a decirla hasta que vos me la confirmes. Vamos a la música. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento, tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae como a la culebra. Yo lo tiro todo este rencor. Se me caen esas falsedades. Así yo me limpio también del dolor. Dame tu boca, tu palabra retumba
Seguimos charlando con el artista plástico Daniel Romano. Tiene una cantidad de proyectos expuestos que son muy interesantes. ¿Tu página cuál es? danielromano.com.ar. Bien, bueno, hay que ir y bucear un poco allí y ahora después, cuando estemos despidiéndolos, nos va a decir cuáles son las exposiciones últimas en las que en las que estuvo, una de ellas en Estados Unidos, que tuvo muchísimo éxito. Yo te preguntaba antes de la pausa, ¿cuáles eran tus influencias o tus pintores o artistas favoritos? Porque yo había encontrado ahí como una referencia, pero no quería decirlo. Uno de mis primeros artistas que me interesó y buceé en su obra fue Warhol. Bingo. Desde la pintura y sobre todo también desde su manera de pensar el arte. En el ámbito, bueno, también en el ámbito local, Garavito, Marcia Schwartz, son gente que yo respeto mucho por su manera de pensar el arte. Ajá. Y después mis maestros, yo empecé de grande de nuevo, después de mis 30s largos, empecé con Laura Messing, que fue una maestra maravillosa. Sí, yo total. trabajé mucho con ella ahí en su taller. Luego fui parte de su galería Isidro Miranda, que fue una galería preciosa en Buenos Aires, Sí, que extraño. sí, sí. Luego trabajé mucho con Fabiana Barreda, trabajando proyectos. Estuve un tiempo en el taller de clínica de Diana Eisenberg y en realidad a mí me encanta entrar y salir de los lugares para poder entender qué me sirve, llevarme lo que me sirve. Claro, y poder ir construyendo también un universo propio. El universo generalmente tiene que ser propio. Yo me encantaría quedarme en algunos talleres más años, pero lo que me doy cuenta es que cuando me quedo más de lo debido, la obra cae. Y yo me doy cuenta de que cuando vuelvo de esos talleres a mi taller, la obra empieza a hablar de otra manera, ¿no? Como hay que ponerlo en la obra, porque si no es mucho mental. Ahora, normalmente pasa hoy en los museos o en los centros de arte que la gente entra y se encuentra con obra inexplicable. A veces me pasa que haciendo un juego en las redes sociales he visto un premio, una obra premiada que a mí me parece un cachivache. No soy historiadora del arte, pero digamos, tantos años trabajando un área del periodismo, uno dice, bueno, esto es un cachivache, ¿cómo puede habérsele dado este premio? ¿Cómo se juzga hoy el arte? O sea, ¿cómo se tiene que parar el público hoy cuando va a ver arte contemporáneo sin ser especialista? Que es la mayoría de la gente, en definitiva, ¿no? El arte contemporáneo es, para mí, un ejercicio. Yo creo que la gente, el arte contemporáneo convoca a la gente, a que la gente de alguna manera también participe. No se puede ver arte contemporáneo sin leer mínimamente algo de lo que uno va a ver. Porque el arte contemporáneo necesita que el otro también trabaje. O sea, el arte contemporáneo básicamente son ideas puestas en objetos o en propuestas o en instalaciones. Entonces, lo que yo entiendo es mi opinión. Lo que yo entiendo es que uno debe participar. Así como cuando uno va al cine a ver un cine no tradicional y no comercial, está bueno leer de qué se trata o por dónde le va el director, qué le gusta contar, para no llevarse sorpresas, porque si no, lo más plomo que te puede pasar en la vida es 1 hora y media en un cine donde no entendés ni la primera ni la última escena. Exacto. Entonces, yo paseo mucho por las muestras, tuve la suerte de ir a las últimas bienales a Venecia y tuve que aprender a que eso que encuentro no me moleste, porque había momentos donde había algunas muestras o algunas obras en particular que me molestan porque no las entiendo. Entonces, Claro. lo más fácil que me sale es enojarme. Claro, la gente dice, bueno, pagué la entrada ¿qué para es venir a esto? ver una escoba vestida y Claro. esto, ¿qué me quiere decir? Entonces, cuando uno de alguna manera participa de esa obra o de esa propuesta, te puede no gustar también al final, pero por lo menos tratás de entender cuál fue el trabajo del artista. El artista generalmente tiene algo para decir. La escoba no es una escoba. Y eso es lo que tiene el arte contemporáneo a diferencia del arte anterior, ¿no? Por ejemplo, en mi última muestra yo tengo una colección de personajes en pintura
Que es el la proyecto muestra Hunt. sí, Ajá. que esa la expuse en el consulado de Argentina en Nueva York. Y Con mucho éxito, hay que decir. muchas gracias. Y Hunt como caza Sí, como es la caza. idea de caza, ¿no? Es Con la idea de Z. cacería, sí. Ajá. El tema, por ejemplo, esto fue un proyecto de pintura dentro del marco del arte contemporáneo, Ajá. porque una vez terminado el proyecto fotográfico PAR, yo entendí que quería seguir hablando sobre estos vínculos y esto que nos pasa a nosotros los humanos, entonces, y quería volver a pintar. Entonces, generalmente son proyectos que termino y empiezo otros. Ajá. Cuando empiezo con Hunt, que son estos personajes, son personajes desnudos, con unas máscaras, Sí. son retratos de primer plano, Sí. y Como en bruma y son en también, bruma, ¿no? son como aguados, hay Sí. como mucha sensualidad. Sí, sí. Mi decisión fue que todos tuvieran la misma máscara porque mi punto de partida en este proyecto fue seguir hablando de par sin usar el material fotográfico. Entonces, fui un poco más atrás de cómo se forma ese par, y el par se forma porque todos, en alguna medida, somos o deberíamos ser objeto de deseo de alguien. Y esa fue mi idea, mi punto de partida. Y esa cacería en la que yo conformo estos personajes, Claro, es metafórica. es una metáfora claro. donde somos todos parte de la cacería de alguien. Y ese par se genera solo cuando esa cacería, el tiro es ese tiro de gracia en el medio de la sien, donde Ay, qué miedo. cuando los dos de alguna manera tienen ese encuentro que es mágico y es único y es irrepetible y es intransferible, se conforma ese par, pero justamente porque hubo una cacería previa. Le llamo cacería como le llamo búsqueda, espera, o lo que Claro, uno le quiera claro, llamar. sí, en ese sentido. Yo le llamé cacería porque creo que Pero todos, está buenísimo el nombre, a la me altura, encanta. a una altura de la vida, estamos en una cacería del otro, de ese otro. Sí. Mi decisión de la máscara, yo tuve una muestra que se llamó Mask hace muchos años y justamente hablaba de esto, de la máscara es el límite. La máscara Ay, es qué el bueno adentro y el eso. afuera. Qué buena definición. La máscara Adentro, es el límite. adentro es lo que yo preservo y afuera es quien yo muestro. Y esa máscara, cuando ese par funciona, cuando realmente funciona, la máscara desaparece. El otro acepta todo lo que uno preservó. Qué Entonces, bueno. estos personajes que yo decidí que fueran siervos, fueron por varias razones. En la investigación que hice, el ciervo en muchas culturas muy, muy antiguas es el icono de la pureza, Sí, pero también es el icono de la inocencia. sí. Y en una cacería, ser inocente es un problema. No todo el mundo tiene la posibilidad ni las ganas de sentarse a leer sobre un artista. Entonces, ¿cómo se suple eso? Hay veces que pasa y hay veces que no. Hay mucha gente que entró a la obra, por ejemplo, cuando estuve ahora en Nueva York, mucha gente entró y vio otra cosa y como no me conocían, pude escuchar muchas conversaciones entre Qué ellos. bueno eso. Y mucha gente vio lo que vio y por supuesto que Y la eso obra también tiene, está bueno. por supuesto, Ajá. la obra tiene una estética, tiene una apuesta, yo tengo una manera de pintar, yo vengo de pintar una serie de blanco sobre blanco, entonces hay muy poco recurso en toda mi pintura última, yo trabajo básicamente sobre muy poca mancha y con muy poco material, básicamente es agua y Ajá. algo de material, básicamente por eso, porque quiero que haya el menor recurso posible, que la pintura no me entretenga y no entretenga al otro. O sea, que Ajá. vean algo que está plasmado en esa tela. Y mucha gente vio la obra sin saber este cuentito que yo tengo, que es el punto de partida de mi trabajo, y también funciona. O sea, si vos ves una escoba vestida, posiblemente algo te pase. Ajá. Sí, Hasta ganas de enojarte. romperla. Claro, hasta Sí. enojarte. Pero bueno, algo te pasa. Es ahora- cierto, no te deja indiferente. no te deja indiferente. Ajá. Hace muy poquito hubo una artista en Córdoba que dejó una sala vacía y pintada de blanco y creo Sí. que no hubo medio en Buenos Aires o en Que no se Argentina ocupara, que no es se cierto. ocupara del asunto. Bueno, pasó en una Bienal de San Pablo Exacto. también, que decidieron hacer algo parecido como una forma de cuestionar el concepto de arte Exacto. contemporáneo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa chiquita para que nos cuente, pero muy breve, ¿eh? Y enseguida le vamos a preguntar a Daniel Romano, este magnífico artista plástico que nos está acompañando, en qué está trabajando ahora, si abre su taller al público, porque bueno, estaría bueno meterse en su página y con tiempo saber si uno puede visitarlo en acción. Enseguida volvemos.
primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un león por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo. Más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna, lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo, like a Rolling Stone. Tiene sentido. Es el lugar de encuentro para escucharnos y construir una comunicación distinta en la ciudad que habitamos. Tiene sentido. Todos los sábados por Radio UBA. Y ahora sí, después de esta brevísima pausa, seguimos charlando un ratito más, porque la verdad que está todo muy interesante lo que nos está contando el artista plástico Daniel Romano, que precisamente en la pausa yo le preguntaba por este proyecto Altar que él hizo, basado un poco en el Gauchito Gil. Basado en todas las manifestaciones populares en la ruta, los costados de la ruta. Eso fue un proyecto fotográfico. Sí, sí. Que te impresionó mucho porque lo sacaste del lugar de la fe, lo desacralizaste y le diste otro sentido, ¿no? Yo tengo una historia personal que fue una parte del motivo de mi trabajo, que fue, yo perdí a mi padre en un accidente de ruta en los años 70, y yo tenía 5 años. Y siempre me llamó la atención que a los costados de la ruta la gente manifiesta de una manera no institucional. La gente manifiesta, pide, agradece, saluda, recuerda, y se apropian de lugares en las veredas, en las banquinas, y se apropian de una manera no fanática, ¿no? Con una fe realmente profunda y con afecto y con amor. Sí. Entonces,
Yo nunca fui a dejarle a mi padre una flor, pero sí me pareció muy interesante que mucha gente de alguna manera hiciera esto y no lo hiciera en una iglesia o no lo hiciera en una sinagoga o en un lugar institucional. Y funciona. Sí, Vos en la vía dejás, pública, es sí, una, es sí, bueno, es parte de mi trabajo básicamente en la calle, ¿no? sí. Eh, lo que me llamaba la atención es que en cada lugar donde iba había cadenas de oro, Sí, libros, lo he y visto, la sí. gente no lo toca, No o lo sea, lo toca, sí. respeta. Sí, 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 se convierte en un lugar Es un lugar sagrado. sagrado que funciona. Entonces, cuando empiezo a trabajar sobre estos altares que me llamaban poderosamente la atención porque además incluyen una estética, una arquitectura, hay trabajo de producción, de preproducción. No me interesa analizarlo desde la fe, porque cada uno como puede, pero sí me interesa esta manera de apropiarse de un lugar y de ser consecuente con ese lugar y además la convocatoria a los otros. Tal O sea, cual, son lugares compartidos. Por eso tal digo cual. siempre que esta asociatividad que nos Tal cual, tal caracteriza. cual, tal cual. Y este fue un proyecto muy hermoso que yo traduje en 124 mosaicos y lo pensé en manera de mosaicos de 15 por 15 porque pensé también que todos somos como ese mosaico que suma al otro, ¿no? Para construir. Y estuve recorriendo muchas rutas y en muchos lugares están todos. Está la difunta, San La Muerte, el Gauchito, San Expedito. Hay lo que para todo Para público. todos los gustos, tal cual. ¿En qué estás trabajando ahora? En este momento continúo con Hunt, Ajá. con este proyecto de pintura. ¿En qué Ven, galería? estoy con Glamart, con una Ajá. galería Que es la misma con la que con la que estuviste en estuve en Buenos Buenos Aires Aires Foto. Foto. En Buenos Aires Foto estuve sí, con una serie de fotografías de par y de altar y fue una experiencia preciosa. Y ahora sigo pintando porque dejé toda la obra de Hunt, la dejé en Estados Unidos. Ah, qué bien. Sí, así que tengo que producir esta obra que además tengo muchísima obra en cabeza para hacer durante todo este verano y Muy básicamente bien. estoy en eso, sí. Bueno, muchísima suerte porque la obra es hermosa, porque creo que todo lo Gracias. que nos has contado vale la pena explorarlo y acá ya sabes que tenés un lugar de encuentro. Gracias por haber venido. Gracias a vos y a todos. Hacemos una pausa y ya volvemos.